Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de razonamiento verbal de primer grado, siendo hoy ya 11 de enero del año 2021, iniciamos esta primera sesión del curso y un momentito, iniciamos esta sesión, corrijo, del año 2022, 11 de enero del año 2022, disculpen. Iniciamos esta primera sesión y nos encontramos ubicados en la cinta de razonamiento verbal de primer grado, parte uno, que va desde las 10:40 hasta las 11:25 de la mañana. Ahora bien, por acá pues vamos a esperar que los estudiantes ingresen. Un gusto en saludarla. Mi nombre es la profesora González y estoy a cargo del curso de razonamiento verbal de primer grado y estaremos trabajando durante 6 semanas y espero que puedas lograr tener esos conocimientos que se requieren y adquirir esas competencias que requiere el curso. Es sumamente sencillo si prestas atención, si haces los ejercicios, y es que el razonamiento verbal, pues tenemos que, es teoría práctica. Toda teoría debe llevar a una práctica, porque sin la práctica, mis queridos estudiantes, se nos olvida todo. Usted puede recibir teoría de cómo aprender a manejar un carro, cómo aprender a manejar bicicleta, pero si usted no la practica, pues nada hace. Entonces, hoy vamos a desarrollar el tema número 1 de nuestro curso, es el diccionario, y de repente es ni tan fácil, diccionario, ¿quién no tiene un diccionario? Ahora tenemos diccionarios digitales y diccionarios en físico. Ya en físico, ya muy poca gente usa el diccionario en físico, ya tenemos diccionarios online, diccionarios a través de app que podemos descargarlo, así que no podemos tener ningún pretexto de no tener un diccionario a la mano. Ahora vamos a dar unos segundos para que vayan ingresando los estudiantes a la sesión.
Bien, pasado este tiempo de espera, pues nos encontramos ya con el contenido y vamos a saber un poquitico qué es un diccionario. ¿Pero qué es un diccionario? ¿Será que realmente es un libro que nos sirve? ¿Un libro útil, necesario? Pues el diccionario es aquel libro en el que por orden alfabético se explican las palabras de uno o más idiomas, o también las palabras concernientes a una materia determinada. Aquí tenemos un concepto. Ahora bien, entonces tenemos que un diccionario primero, número uno, está estructurado de orden, un orden alfabético. Y en este orden alfabético hay palabras que nos permiten conocerla, ¿verdad? Ah, pero también nos dice que se explican las palabras de uno a más idiomas. Quiere decir que tenemos diccionarios que no solamente son de habla hispana, también tenemos diccionarios de inglés, español, español-inglés. Tenemos diccionarios que si usted está haciendo un curso o está aprendiendo alemán o está aprendiendo francés, también tiene diccionario francés-español o diccionarios netamente que son de inglés o de una lengua en sí. Pero también hay diccionarios que son concernientes a materias determinadas, y aquí es donde conseguimos los diccionarios médicos, los diccionarios que son para estudios jurídicos, diccionarios para el docente, porque están relacionados con palabras que integran esa profesión. Entonces, si yo, por ejemplo, soy docente y quiero saber términos de docencia, ejemplos, psicopedagogía, eh, programación neurolingüística, entonces acudo a un diccionario especializado en docencia. Si quiero saber qué es el esternocleidomastoideo, qué función, eh, bueno, no función, qué palabra significa cifoide o qué significa colitis, pues me voy a un diccionario médico. Si quiero saber lo que son términos de concubinato, qué significa paranegamenrea, pues me voy a un diccionario jurídico. ¿Ves? O si de repente dentro de los términos jurídicos quiero saber lo que es el possidetis iuri, voy a un diccionario especializado de estudios jurídicos y ahí voy a conseguir el término que estoy buscando. Entonces, el diccionario es un libro en el que por orden alfabético se explican las palabras de uno o a más idiomas, pero que también existen diccionarios que son especializados. En lo que va a la etimología, etimología es estudiar el origen de las palabras. Y aquí tenemos, que la palabra diccionario es original de la lengua latina, donde dictio, que es dictio, significa dicción, voz, palabra. Y ario significa relativo a. Entonces aquí puede verlo, dicción o dicción significa dicción y ario significa relativo a. Es decir, que cuando yo digo diccionario, estoy diciendo dicción relativo a, ¿ves? O diciendo palabra relativa a, o sea, estoy dando un concepto. Ahora te voy a invitar a que copies esto que está en azul en tu cuaderno, porque debes de llevar un registro de evidencias en tu cuaderno. Lo puedes hacer en computadora, puedes tomar capturas de pantalla, pero requieres de que coloques hoy, 11 de enero del año 2022, coloques tema número 1, el diccionario, y empieces a copiar lo que te estoy colocando en azul, y luego cuando se te requiera debes enviar tus evidencias de la clase. Ahora te voy a dejar un espacio para que copies en tu cuaderno.
Bien, pasado este tiempo, ahora nos vamos a ir algo muy curioso, y es que el primero en usar el término de diccionario fue don Juan de Galardia en 1202 a 1252 en plena Edad Media. A través de la línea de tiempo vamos a conocer un poco la historia del diccionario, y es que los primitivos diccionarios eran solo libros de referencia para explicar las palabras de una lengua, pero la multiplicidad de las palabras y el aumento de esta a medida que se daban los adelantos de la ciencia y las artes, pues hizo necesaria la creación de libros especializados que contuvieran las explicaciones correspondientes para el conocimiento requerido. En la actualidad, por la cantidad de voces y acepciones contenidas, se pueden decir que exceden en volumen a los diccionarios filosóficos. También podemos encontrar bibliotecas y en nuestras casas y hasta en los web, diccionarios virtuales. Entonces, la historia del diccionario es que, bueno, al principio se utilizaba era como una referencia, ¿ves? De una lengua. Pero como la sociedad y la población ha aumentado, pues ahora pues se requieren diccionarios para saber, pues, qué es el significado de una palabra. Eh, Cuando yo tuve la oportunidad de estar de tránsito por Colombia, pues habían palabras que no conocía y tuve que hacer uso del diccionario para saber su significado y también saber qué palabras no debía decir estando allá, porque a veces, pues, una palabra que es procedente de un país X, pues allá es una palabra que no ofende, pero en otras sí. Entonces hay que tener cuidado. Entonces el diccionario pues ayuda mucho a comprender mucho lo que son los significados de ciertas palabras que de repente no tienen noción. Ejemplo, vas a Colombia y te vas a conseguir que allá no se dice palta, sino aguacate, igual que en México. No quiere decir que estén equivocados, que es palta. No, ni aquí que se diga aguacate. Solamente que cada país adopta sus propias palabras de origen. Es decir, que no es que está mal pronunciado aguacate, ni tampoco que está mal pronunciado palta. Todas esas palabras tienen una historia en cada país. Entonces, si usted llega en un momento a viajar a Colombia o en algún país donde se pronuncie palta, se le diga aguacate, usted va y busca en el diccionario virtual o en físico nombres que se le da a la palta en X país. Y entonces te va a conseguir, ok, se le dice aguacate, ya vas conociendo. Entonces, continuando, tenemos cómo se usa el diccionario. Y es que el diccionario, para su uso correcto, debemos ubicar la sección del diccionario según la primera letra que deseamos buscar. Si yo voy a buscar una palabra que comienza por P, yo no voy a comenzar a buscar por la A, sino por la P. Y debo guiarme con las palabras que se llaman palabras guías que se ubican en los extremos superiores. Es decir, que si yo voy a buscar falta, yo no me voy a ubicar en la sección donde está P con E, ni P con I, ni P con L, ni P con O, ni P con U, sino P con A, y entonces voy haciendo seguimiento del orden alfabético de la L, hasta ubicarme por los términos que empiecen con PAL. Entonces, tomando en cuenta el orden alfabético, debo buscar la palabra en su forma original. Te invito a que copies cómo se usa el diccionario en tu cuaderno.
Bien, espero que hayas ya apuntado todo en el cuaderno. Y tenemos búsqueda de la palabra original y normas para el uso del diccionario. Entonces, si la palabra está en terminación femenina, la palabra también tienes que tomarla en cuenta. Si la palabra tiene una terminación plural, si tiene una forma verbal conjugada, si la palabra es derivada, si tiene un adverbio que termina en mente, si es una locución o frase hecha, si es prefijada, sufijada o compuesta. Entonces, si la palabra está en terminación femenina, pues la palabra con terminación masculina debes buscarla. Si la buscas en terminación plural, también tienes que buscar la palabra en terminación singular. Si la palabra está en forma verbal conjugada, debes buscar el infinito verbo. ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, si en caso de las terminaciones femeninas, eh, son muy pocas, ¿no? Pero, por ejemplo, si es manzana, yo la busco como manzana, si es pera, como pera, ¿ves? Si es casita, yo tengo que buscarla como casa, que es la palabra original. Si es una terminación en plural, en el caso de, voy a buscar la palabra mujeres, yo debo buscarla con terminación singular. ¿Cómo es eso? No puedo buscar mujeres en el diccionario porque no va a aparecer. Yo debo buscarla con terminación singular. ¿Cómo sería? Mujer. Si yo voy a buscar el concepto de mesas, de lo que es mesas en plural, yo tengo que buscarlo en el diccionario de manera singular, como mesa. Si es sillas, como silla. Camas, como cama. Chicas, como chicas. Si estamos en presencia de una palabra formal, verbal conjugada, debo buscarlo en el infinito verbo. Y esto sucede, por ejemplo, ¿qué significa un ejemplo? Jugábamos. Yo no puedo buscarla en el diccionario como jugábamos, sino como jugar. La palabra original es jugar. Al yo tener el concepto de lo que es jugar, ya puedo sacar la cuenta de qué significa jugar. Si la palabra es derivada, yo debo buscarla como una palabra primitiva de la que se deriva. Si es un adverbio que termina en mente, por ejemplo, comúnmente, yo debo buscar la palabra original de la que deriva. ¿Cuál sería? Común. Si, por ejemplo, dice sanamente, yo debo de buscar la palabra original, es sana. Entonces, si son palabras prefijadas o sufijadas, yo tengo que buscar la palabra primitiva o el prefijo. Por ejemplo, subteniente. Yo tengo que buscar qué significa teniente o bien puedo buscar lo que significa la terminación sub. Y de esta manera sucede con la sufijada. Y las compuestas, pues hay que buscar el primer elemento. ¿Cómo sería? Perdón, las compuestas, un ejemplo. Eh, nanociencia. Yo tengo que buscar primero qué es nano para yo saber lo que es ciencia. ¿Ves? Biotecnología. Yo busco la palabra que es el primer elemento de composición, que en este caso es bio. Ahora bien, te invito a que tomes captura de lo que está en azul para que lo vayas apuntando en tu cuaderno.
Bien, dado este tiempo, pues tenemos por acá clases de información que contiene el diccionario. Y es que además de explicarnos el significado, lo que sería un concepto o una definición de una palabra, el diccionario nos brinda una serie de información adicional. Seguramente no has tomado en cuenta estos datos que aparecen en el diccionario y pues no les has prestado atención, pero hoy te voy a explicar qué significan esas ciertas palabritas que parecieran que fueran como una clave, un código, que pues nos están diciendo datos interesantes de la palabra que estamos buscando. Por ejemplo, la palabra etimología vamos a buscarlo aquí. Vamos a suponer que aquí está una palabra X. Y aquí va a aparecerte la clase de palabra que es. En este caso, mira, vamos a suponer que estamos buscando la palabra, voy a utilizar el apuntador. Okay. Vamos a buscar otro color. Vamos a suponer que estamos buscando la palabra X. ¿Qué significa la palabra X? Discúlpeme que no tengo muy buena... Ok, X. Aquí nos va a dar un concepto. Vamos a ponerle los dos punticos que estamos acostumbrados a ver. Entonces, aquí siempre hay una palabra negrita. Ahí nos va a indicar, pues, el concepto. En este caso, vamos a deshacer. Un momentito. Vamos a buscar lo que significa la palabra negar. ¿Qué significa negar? Voy a acomodar un poquito mejor, muchachos. Disculpen que no tengo un muy buen pulso. ¿Qué significa negar? Decir que no. Así de sencillo. Pero en el diccionario, mira, tenemos aquí, primeramente tenemos la palabra que estamos buscando, pero aquí hay una B chica o una V con un punto y una T. Ah, entonces aquí esa B con T es a la clase de palabras que pertenece. Ah, entonces, entre paréntesis, nos aparece también la, que es lo que puedes observar acá, ya te voy a explicar qué significan todos esos datos, y nos señala punto negaré. Entonces, también tenemos por acá un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, ¿ves? Y nos aparece sin punto 1. Ah, ¿qué significa eso? Ya te voy a explicar. Dice que estás atento y que quieres que te explique qué significan esas palabras abreviadas que no te habías percatado que existían. Ahora vamos a entender un poquitico lo que significa pues cada una de ellas, y hoy vas a poder comprender el por qué es importante que cuando nosotros buscamos en el diccionario una palabra y no comprendemos muy bien, nos aparecen estas ciertas, vamos a decirle siglas o nomenclatura. Entonces, para ello, también el diccionario nos va a dar ciertas definiciones de esa, no nada más nos va a decir el significado, no, nada más nos va a decir el significado de la palabra, sino que también nos va a indicar, pues, qué otros significados se le da en el diccionario. Un momentico.
momentico, muchachos, disculpen que tengo cierta inestabilidad. Un momento. Ok. Entonces, ya tenemos la palabra base que estamos en este caso buscando, que significa negar. Ah, muy bien. Entonces, aquí tenemos también lo que es una B y una T, que ellos también pertenecen, es una palabra que es un verbo. Entonces, en este verbo que nos está señalando, porque es un verbo, cuando yo digo yo niego, tú niegas, estamos utilizando ¿qué verbo? Ah, muy bien. Entonces, entre paréntesis nos aparece LAT, que esto significa la etimología. Esta palabra es etimológicamente del latín. Muy bien. Y nos vamos a conseguir con otras formas de abreviatura. Ahora bien, ¿qué pasa si aquí en vez de decir latín aparece como la abreviatura del griego? Eso quiere decir que su origen es del griego. Ah, pero también te puede aparecer col, que significa que esa palabra es de origen colombiano. Entonces quiero que comprendas hoy un poquito acerca de eso, de cuál es el origen, porque automáticamente te va a indicar, pues mira, esa palabra es de origen colombiano, latino, ¿ves? Porque son palabras que son palabras originarias de allá. Ahora bien, aquí nos aparece un 1 y un punto. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que este es un concepto. Permítame. Este es un concepto. Este sería un concepto número 2, un concepto número 3, un concepto número 4, uno número 5, uno número 6, hasta uno número 7. Entonces, nos da 7 conceptos. Entonces, el primero dice, a ver, analízalo, dice, decir que no es verdad una cosa. Negar en el primer concepto significa, pues, decir que no es verdad una cosa. Ah, muy bien, está sencillo. No está nada de otro mundo, ¿verdad? Bien. Ahora, en el concepto número 2, ¿qué es lo que dice? Ah, nos dice dejar de reconocer una cosa o no admitir su existencia. Eso va a depender el concepto como tú lo quieras ubicar. ¿Qué dice el número 3? Bueno, el número 3 dice olvidar o retirarse de lo que antes se estimaba. El 4 significa rehusar. El 5 dice prohibir verdad. El 6 dice no confesar un delito. El 7 dice fallar el arma de fuego. Ah, ves que hay un concepto distinto. Ah, entonces, por acá, pues, nos está dando también otra abreviatura importante, que también es un verbo irregular y que también es un verbo de origen colombiano. ¿Ves? No confesar un delito. Pero también tenemos que nos da la opción de sinónimo. Mira, sinónimo número 1, de negar, sinónimo 2, excluir, y sinónimo 3, impugnar. O sea, que te da de una vez varios conceptos y tú te ubicas en cuál es el que tú vas a, utilizar o es el que estás buscando, porque todo va a depender a lo que tú estés buscando. Entonces, también te va a indicar el origen de la palabra y te va a indicar también
La etimología. ¿De dónde proviene esa palabra? Te lo va a indicar también. Entonces, un momentito. Por acá voy a borrar todos los dibujos que he realizado. Y tenemos las abreviaturas. Y entonces, por ejemplo, volvemos otra vez a otro ejercicio. ¿Ve? A otro ejercicio. Y aquí nos va a indicar, mira, aquí nos da de una vez. Vamos a utilizar el apuntador. Ok. Aquí nos da que la palabra que estamos buscando es sordo, pero nos está indicando A, D, J y S. Un momento. Bien. Entonces aquí te indica ADS, ADJ y S. Esto significa adjetivo y sustantivo. Puede ser como un adjetivo, como puede ser un sustantivo. Y su origen es del latín. Y te dice cómo es su palabra original, surdus. Y te va a dar 1, 2, 3, 4 conceptos. Y como te puedes dar cuenta, aquí tenemos otra abreviatura que es FIG, que significa figura o figurado. ¿Ves? Entonces por acá, déjame retroceder. Aquí está, ¿ves? Latín. ADJ, aquí lo tiene, aquí es un adjetivo. Y S, que también es un sustantivo masculino. Y por acá, sinón, la abreviatura significa sinónimo. Y en FIG significa figurado. Ah, entonces, cuando también te consigas con la terminación B.T, significa también vermo. Entonces, te voy a invitar a que copies este ejemplo en tu cuaderno para que lo tengas un poquito mejor ilustrado. Bien, y ahora te voy a invitar a que te desconectes de esta sesión y solicites conexión a la segunda parte de razonamiento verbal, que ya está por comenzar. Nos vemos en la segunda sesión.